Muy buenos días si se acaban de incorporar con nosotros y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 19 de julio de 2025. Son las 8:18 de la mañana, una hora menos en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias del día les recordamos que nos gusta escuchar sus opiniones. Hoy les preguntamos si creen que Sánchez conseguirá tapar todos sus escándalos con el caso Montoro, el caso de Cristóbal Montoro, el exministro que acaba de ser imputado. ¿Cómo pueden participar? Pues a través del número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus notas de voz, sus notas de audio. Luego en nuestro espacio de tertulia iremos escuchando sus opiniones. El teléfono al que pueden enviarlas es el 689 33 74 44. Repetimos, 689 33 74 44. Además, también pueden opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Y además les recordamos que tienen disponible la playlist de este programa de La Trinchera con todas las canciones que suenan a lo largo de las 3 horas que les acompañamos cada mañana del fin de semana. La pueden encontrar en Spotify, también en la web de radio y a través de redes sociales donde dejamos siempre un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana que viene cargadita, ya se lo digo, con Javier García. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Sí, una semana más hemos asistido a unos días, una intensa cascada de información de los casos que acorralan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también de cómo, tras salir victorioso del pleno del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, ahora a Sánchez le ha tocado pasar por caja para satisfacer a sus socios. Pero esta semana también se ha conocido una noticia relevante y que posiblemente siga ocupando las portadas de la prensa en los próximos días. Es, como comentabas antes en el editorial, esa imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Montoro ha sido imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Además, según ha adelantado el debate y según hemos podido saber, un diputado del Partido Socialista amenazó a Cristóbal Montoro en el mes de abril con lo que iba a salir, con lo que hemos ido conociendo en estos días. El portavoz socialista en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña y el exministro tuvieron una acalorada discusión, como decimos, hace 3 meses en el Congreso. Escuchamos. Primero preguntándole a usted. Mire, yo le estoy diciendo si que por hoy tenemos, ustedes le estaba diciendo, si por Montoro, ustedes fuera, hoy... no le quepa duda que ya me habían sacado los hígados. Y no me pueden sacar los hígados porque... Bueno, veremos cómo termina lo del juzgado de Tarragona, me habían sacado los hígados, vamos, ¿de qué manera? Señor Montoro. ¿De qué manera? Y como no hay nada, y ahí pues no hay nada. Resulta curioso, cuanto menos, además, que el auto esté fechado el 19 de junio y que no haya salido a la luz hasta esta semana. Ello ha despertado las suspicacias del Partido Popular, que fuera de micrófonos se preguntan si es casual que el caso Montoro estalle tal y como ha estallado, de esta forma, después de 7 años y justo cuando Pedro Sánchez está más débil que nunca, cercado por la corrupción que acorrala no solamente a él, sino a su entorno y a su ejecutivo. El que fue cerebro fiscal de Mariano Rajoy en el Partido Popular, según el auto conocido, como decimos, este 16 de julio, está acusado de liderar una organización para traficar desde el Ministerio con la modificación de leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos para ciertas empresas. Las investigaciones se iniciaron cuando en el curso de un procedimiento se halló por casualidad un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico, fundada por Montoro, a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Tras su imputación, comunicó a la Dirección Nacional del PP, esto ha sido ya esta semana, como decimos, su decisión de dejar su condición de afiliado del PP. En el Partido Socialista han visto una oportunidad para contraatacar, una ventana para atacar a los populares. Por ejemplo, lo ha hecho la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y esta es la hipocresía que tenemos en nuestro país, en la que nosotros, cuando hay un caso de corrupción que está en nuestros entornos, pedimos perdón, exigimos responsabilidades públicas, tomamos actuaciones y expulsamos del partido. Cuando hay un caso de corrupción sistémica, no conocen a las personas que están imputadas. Así que me parece que hay que exigirle explicaciones al señor Feijóo.
Está muy bien pedir explicaciones a los demás y además, pues bueno, me parece correcto. Pero claro, presumir de que uno da explicaciones cuando lo ha tenido que dar ya in extremis en el último momento, cuando han imputado a Cerdán, a pesar de que llevábamos meses y meses conociendo todas las andanzas y además, pues con audios, con intercambio de WhatsApp, etcétera, etcétera, pues hombre, está un poquito mal, señora Montero. Y conforme, Sandra, han ido pasando los días, han ido conociendo detalles que complican aún más la situación de Montoro, detalles sobre su gestión como ministro, pero también testimonios de personas que sufrieron las acometidas de Hacienda en aquellos años. El sumario del caso tiene más de 5.000 páginas y se ven mensajes que podrían demostrar los pagos al despacho de Montoro. Se dice que la vía más directa es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda. El Partido Popular, ante los ataques del PSOE, como acabamos de escuchar de María Jesús Montero, ha salido a defenderse. Ayer se pronunció a través de X, la antigua Twitter, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha hablado, no ha dado declaraciones públicas, lo ha hecho a través de sus redes sociales. Ha dicho que él no va a hablar de persecución a los jueces como Pedro Sánchez y que dirá lo mismo con independencia de a quién afecte. El líder popular ha aprovechado para desligarse de Montoro y ha asegurado que su criterio contra la corrupción, dice, no ha cambiado. Quien sí ha hablado públicamente ha sido el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo. Quiero ser muy claro con esto y dejarlo claro desde el principio, porque estamos leyendo declaraciones del Partido Socialista, porque creen que han visto aquí una puerta abierta, una tabla de salvación. Bien, el partido del marido de Begoña Gómez, del yerno de Sabiniano Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el gobierno de José Luis Ábalos y del jefe en el PSOE de Santos Cerdán parece, estamos viendo, que se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de 7 años y que no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo del presidente Feijóo ni con el Partido Popular actual. En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con supuestos de hace casi 10. Y esta es la opinión del PP. Si por algo, eso sí, es recordado Montoro, es por un gran número de medidas impopulares y polémicas que impulsó, así como por sus señalamientos a colectivos de no estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Una de sus medidas más polémicas fue la amnistía fiscal para que grandes fortunas ocultas pagaran solo el 10% a Hacienda e impidió por ley que se supiera quién se acogió a dicha medida. Además, Montoro también creó el impuesto, por ejemplo, a los premios de las loterías y subió el IVA del 18 al 21%. Además, ya han aparecido los primeros implicados en el caso. Hacienda ha destituido al subdirector general de tributos locales, Óscar del Amo, por una supuesta conexión con la concesión de beneficios a empresas a través de cambio de leyes. También estaría implicado y también ha sido cesado Rogelio Menéndez, antiguo asesor del exministro y director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado. Según el juez, Del Amo habría ocupado un puesto decisivo en el equipo del antiguo ministro del Partido Popular. La investigación que ahora se conoce llega tras años de informaciones sobre las prácticas de la consultora que fundó Cristóbal Montoro y, como hemos comentado, fue Sandra, nuestro compañero de Libre Mercado aquí, Luis Fernando Quintero, quien ya informó de las actividades del exministro y de su despacho, fundado en el año 2006 por el propio Montoro, con el nombre de Montoro y Asociados Asesores, y que pasó a denominarse Equipo Económico en el año 2008, cuando el político dejó el cargo. El presidente pasó a ser Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda en el gobierno de Aznar y hermano de Felipe Martínez Rico, quien luego sería jefe de gabinete en la segunda etapa de Montoro como ministro de Hacienda bajo presidencia, en este caso, de Mariano Rajoy. Bueno, pues yo creo que sobre Cristóbal Montoro no cabe decir nada más que lo que ya hemos dicho, que es que desde luego nosotros no vamos a restar ni un ápice de importancia y de gravedad a la imputación del exministro. Todo lo contrario, como decía Javier, llevamos denunciando sus corruptelas desde el año 2013, ahí es nada, 12 años nada menos. Ahora bien, tampoco nos van a encontrar intentando hacer el juego a un gobierno que lo que pretende es que ahora esto sirva para tapar todos los escándalos del gobierno, porque claro, además hay que insistir en una cosa, este señor Cristóbal Montoro, este exministro, puede ser malo, malísimo, y a mí me parece estupendo y ojalá pague por todo lo que haya hecho. Ahora bien, no hay que olvidar que dejó de ser ministro hace 7 años y que quien gobierna en este momento es un señor que se llama Pedro Sánchez, que está rodeado de corrupción por todas partes y que está troceando España para seguir en el poder y colonizando
todas las instituciones. Y respecto a las fechas, lo que hablábamos al principio, no deja de llamar la atención que, hombre, que este auto estuviera fechado el 19 de junio, si no me equivoco, Javier, creo que has dicho, y que sin embargo lo hayamos conocido precisamente esta semana, que como decíamos al inicio, pues ha sido una semana especialmente dura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una semana dura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y donde el propio presidente ha comenzado ya, como decíamos antes, a pagar los peajes para seguir siendo presidente del gobierno. La semana pasada, Pedro Sánchez ofreció un pleno, uno de los más importantes en la legislatura, donde hablaba sobre corrupción. Se esperaban explicaciones del presidente, pero pocas explicaciones dio. Pero salió victorioso de ese pleno, donde pudo comprobar que sus socios quieren seguir manteniéndole en el poder, pese a todos los escándalos de corrupción que le acorralan. Eso sí, los apoyos para que Sánchez siga en Moncloa, como ya saben, no son a cambio de nada. De hecho, nunca lo han sido. Siempre que Pedro Sánchez quiere algo, tiene que ser a cambio de otra cosa. En primer lugar, por ejemplo, el lunes tocaba el plazo establecido con Esquerra Republicana de Cataluña para la financiación singular de allí, de Cataluña, a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Si se cumple el pacto, Cataluña tendría una hacienda propia que recaudaría todos los impuestos. Esta semana, Gobierno Central y Generalidad se han reunido y han pactado el nuevo modelo de financiación. A esta reunión, como comentaba Sandra, no asistió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En representación del Gobierno estuvo Ángel Víctor Torres, que es el ministro de Política Territorial. La Generalitat y el Gobierno de España acuerdan a comisión bilateral los cimientos de la nueva financiación singular para Cataluña en el marco de la reforma del sistema. Ambas administraciones nos comprometemos a trabajar por el despliegue de la Hacienda catalana e impulsar cambios legislativos para que la Agencia Tributaria de Cataluña lleve progresivamente competencias como la gestión del IRPF y también el resto de los tributos. No se habló de cifras concretas ni de plazos porque no los hay. Pero a Esquerra Republicana no le convence del todo este acuerdo que ellos mismos propusieron. Junqueras cree que tanto el Gobierno como la Generalidad no han cumplido con lo acordado hace un año para investir como presidente al socialista Salvador Illa. El dirigente separatista no está satisfecho con el documento suscrito entre los gobiernos de Madrid y Barcelona y aún menos con que Cataluña haya admitido que es incapaz de asumir la gestión y recaudación del IRPF el próximo año, tal y como prometió a Esquerra. Además, Junqueras amenaza a Sánchez e Illa con dejarles sin presupuestos si no agilizan el concierto económico catalán. Nos vamos hasta allí, hasta Cataluña, con nuestro compañero de Libertad Digital, Pablo Planas. Pablo, buenos días. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, no está dispuesto a pasar por alto la oportunidad de exprimir al máximo la debilidad de Pedro Sánchez y también la de Salvador Illa. Los votos republicanos sostienen los gobiernos socialistas de Madrid y de Barcelona, y Junqueras quiere cobrar un precio muy alto por ese apoyo. El concierto catalán, ese modelo de financiación que supone la desconexión fiscal de Cataluña con el resto de España, es lo que exige Esquerra y lo que está por escrito en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, que hace un año firmaron republicanos y socialistas catalanes. Ese acuerdo era muy explícito y decía que la Generalidad pasaría a encargarse de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos, empezando por el IRPF, que según ese acuerdo debía asumir la Generalidad ya en el próximo ejercicio. Los socialistas catalanes prometen que están dispuestos a cumplir y no hay razón para no creerles. Sin embargo, la Generalidad aún no cuenta con el personal y los medios necesarios para asumir el IRPF, y eso ha desatado los nervios en Esquerra. Junqueras ha sido muy claro: o se empiezan a dar pasos para la ampliación de la agencia tributaria catalana y se concreta lo pactado, o no se sentará a negociar los presupuestos generales del Estado, ni tampoco los de Cataluña. No habrá presupuestos ni en Cataluña ni en el Estado español hasta que el Partido Socialista y el Gobierno español cumplan con sus compromisos en materia de recaudación fiscal y en particular en la cuestión del IRPF y también respecto al modelo de financiación. Los socialistas catalanes piden tiempo a Esquerra, que recela de las maniobras de María Jesús Montero. Sea como fuere, es la primera vez que Junqueras le recuerda a Sánchez y a Illa que sus presidencias dependen de destruir la caja única, desmantelar la solidaridad entre comunidades y erosionar
todavía más la igualdad entre españoles. Gracias, Pablo. El resto de comunidades precisamente no está de acuerdo con este pacto, por lo que Moncloa ha lanzado esta semana a sus ministros a defender de todas las formas posibles este acuerdo. El Ejecutivo señala que este pacto beneficia a todos. Lo ha dicho, por ejemplo, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno. Que mientras haya y mientras hay un gobierno progresista al frente en este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro. Es más, la realidad de los hechos lo que nos llevan es que con este modelo de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas, repito, todas las comunidades autónomas, llámese Cataluña, llámese Madrid, llámese Aragón, llámese Galicia, llámese Asturias, llámese Murcia, han recibido 300.000 millones de euros más con el gobierno de Pedro Sánchez frente a los 7 años del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, un 47% más en materia de financiación autonómica. Lo de Cataluña no es un privilegio. Esto beneficia a todas. Yo, de verdad, es que a veces nos toman por tontos. O sea, literalmente nos toman por tontos. Esto, obviamente, beneficia a quien beneficia. Y si algo se quita de un lado, tiene que salir de otro. O sea, es que esto son matemáticas. No es algo que yo esté descubriendo aquí. Pero luego, además, otra cosa importante. Si la Comunidad de Madrid, y lo decía el otro día Isabel Díaz Ayuso en un discurso brillante donde los haya, va a tener problemas para pagar ciertas cosas que no les pasará a otras comunidades, por ejemplo, a Extremadura, y pongo solo un ejemplo. Y luego otra cosa, si es singular, no puede ser general, que es el discurso que están adoptando todos estos días desde el Gobierno de España. Pero incluso aunque eso fuera así, ojo al peligro de que todas las comunidades empiecen a pedir ahora lo mismo, porque el sistema no lo aguantaría. Y luego en la tertulia vamos a hablar con un experto que nos va a explicar esto perfectamente, para que lo entiendan hasta Pedro Sánchez, hasta Pilar Alegría y hasta María Jesús Montero, haciendo un poquito de esfuerzo. ¿Qué dicen en el Partido Popular? Son muy críticos con este acuerdo. El jefe, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de usar la financiación autonómica de Cataluña como moneda de cambio para seguir en el Palacio de la Moncloa. Es que un gobierno que se llama así progresista, que vaya contra la igualdad de los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos, este es un gobierno absolutamente regresista y un gobierno que solamente le interesa el privilegio para mantenerse un tiempo más. Me parece absolutamente un disparate. Mire, España necesita un nuevo sistema de financiación. La respuesta sí. El que tenemos es desde el año 14. Llevamos 11 años con un sistema de financiación que hemos visto que tiene desajustes. El sistema actual de financiación es el que pactó el tripartito de Cataluña con el señor Zapatero como presidente del gobierno. ¿Cómo es posible que la Generalitat diga que este sistema le perjudica cuando es el que impuso al conjunto de los españoles? Mínimo de hemeroteca. Y también han salido en tromba los presidentes autonómicos del PP. Escuchamos a Juanma Moreno, de Andalucía, Isabel Díaz Ayuso, de Madrid, Jorge Azcón, Aragón, y Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León. Mientras unos exprimen lo que es de todo, el resto tenemos que ponernos manos a la obra. Es la firma de muerte, la sentencia de muerte de la España que nos hemos dado en estos 46 años. Se han reunido, se han repartido los recursos y al resto lo que nos están dando es las obras. Y que se hace por aferrarse unos meses más Sánchez al sillón de la Moncloa. Y también estamos acostumbrados a escuchar no solamente criticar a los varones autonómicos del Partido Popular, sino también a un socialista, el presidente castellano-manchego Emiliano García Paje. Desde planteamientos progresistas es absolutamente innegociable que el que más tiene, más paga. Si eso vale para las personas en la renta, ahora que se está pagando, o para las empresas, tiene que valer también para los territorios. Lo contrario simplemente es intentar tomarnos por tontos, y a estas alturas yo ya no estoy con edad como para volver a una guardería, salvo para inaugurarlas. Por lo demás, no nos vamos a engañar. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Lo de Paje está muy bien, ¿no? Pero a ver si además de criticar a Pedro Sánchez cuando le ponen un micrófono delante, pues empieza a hacer algo, porque puede hacerlo. Porque, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, cuando votan determinadas cosas, a lo mejor él no está allí, pero sí están sus diputados, ¿no? Y yo, ¿qué quieren que les diga? Soy muy de refranero español, y a mí mi madre me enseñó uno cuando era pequeña que yo lo aplico perfectamente a todo, que es hechos son amores y no buenas razones.
Todo esto tiene que ver con Esquerra Republicana de Cataluña, lo que hemos estado comentando, pero el presidente Pedro Sánchez también tiene que cumplir con las exigencias de otro partido, del prófugo Carles Puigdemont, de Junts. Es por eso que una vez más ha llevado a Bruselas su insistencia de que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. Sin embargo, por séptima vez, el gobierno debe encajar un nuevo revés a costa de esta propuesta. La iniciativa se ha vuelto a debatir este viernes y tras 45 minutos de tensa reunión no se ha logrado los apoyos necesarios para que se someta a la votación definitiva. Europa insiste y considera que existen problemas más importantes que hay que tratar primero y que el tema de la política interna de los países no puede afectar al resto de socios. El representante español en la Unión Europea, Fernando Sampedro, asegura que España no va a abandonar hasta conseguirlo. Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente. Si hay cualquier Estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o del Consejo, que lo pidan. Y además es que este debate sobre el tema presupuestario, desde el momento que España ha reafirmado que está dispuesta a cubrir todos los costes, ¿cuáles son las dudas? La propuesta española, como decimos, no es la primera vez que se lleva a Europa. La primera vez fue en septiembre de 2023, en octubre de 2023, también en diciembre, en enero del 24, en marzo, en mayo de este año 2025 y ahora en julio de 2025. Todas las veces han sido rechazadas. Europa dice basta ya a esta medida que Pedro Sánchez quiere imponer para satisfacer a Carles Puigdemont y seguir contando con su apoyo aquí en España. Puigdemont, mientras tanto, acusa al gobierno de no hacer los deberes y sigue con sus amenazas. Desde el Ejecutivo intentan, desde el Gobierno de España, tranquilizar al prófugo. María Jesús Montero. Nosotros vamos a seguir intentándolo hasta que lo consigamos. Esto lo saben todas las formaciones políticas. Saben que hay algunos países, para esto se requiere unanimidad, que han expresado su resistencia a aprobarlo. Seguiremos trabajando con estos países hasta que esto se apruebe. Es el compromiso del Gobierno, es el que tenemos con esta formación política y con otras, como por ejemplo el PNV y otros grupos políticos, Esquerra Republicana, Bildu, con todos aquellos que representan al electorado de estas comunidades autónomas. Lo vamos a seguir haciendo y estoy convencida de que lo conseguiremos. Todo esto tiene que ver con Cataluña, estamos hablando de las cesiones, pero algo similar pasa en el País Vasco. La portavoz del PNV insiste a Sánchez en que Moncloa cumpla de forma rápida con todos los compromisos alcanzados. Maribel Vaquero es la portavoz del PNV esta semana en una entrevista en Onda Vasca. El tiempo corre, cada vez queda menos tiempo y nosotros no vamos a insistir en que ese pacto de legislatura se vaya cumpliendo. Creemos que lo que se ha pactado y lo acordado evidentemente se tiene que cumplir. Le piden rapidez al gobierno pese a que este martes Sánchez se reunió con el lehendakari Manuel Pradales. Pradales llegaba a su segunda comisión bilateral Estado-País Vasco con el objetivo de que el gobierno diera el primer paso en la transferencia de la gestión económica de la seguridad social al Ejecutivo autonómico. El traspaso de competencias, que forma parte del acuerdo sellado entre PSOE y PNV para la investidura de Sánchez, está dividido en bloques y este martes se puso en marcha la cesión del primero de ellos, el que afecta a las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio especial por nacimiento. Sin embargo, Pradales no logró que la transferencia se extienda a las prestaciones contributivas y los subsidios por desempleo, pese a que sobrevolaba la posibilidad de que se acordara también dicho traspaso. Lo que también acordaron fue la entrada de la SEPI en Talgo para desbloquear la compra del 29,7% del fabricante de trenes por parte del consorcio regional que lidera Sidenor junto al propio Ejecutivo Autonómico. La operación se va a materializar mediante un préstamo convertible de 75 millones de euros que más tarde la SEPI puede convertir en acciones. Yo quiero felicitarme de que hayamos encauzado definitivamente ese acuerdo que va a implicar que el consorcio vasco va a hacerse con el control de la compañía, que vamos a tener también a la SEPI como acompañante de esta operación industrial que es tan relevante para Euskadi, que eso va a permitir que la empresa pueda afrontar su futuro en condiciones financieras solventes y sobre todo que pueda seguir trabajando en términos de creación de empleo industrial y de dar respuesta a las necesidades que hoy están encima de la mesa desde el punto de vista de su cartera de pedidos, que es muy relevante. Aún así, Pradales ha advertido que necesitan aumentar el ritmo y avanzar en los contenidos para cumplir el calendario pactado, avisando que a la vuelta de vacaciones van a remitir al Gobierno un documento con las competencias que todavía están pendientes. Hombre, claro, ¿cómo se van a quedar ellos atrás, no? Yo de verdad que algunos dirán que esto es la política, el tú me das, yo te doy, la negociación, pero desde luego que lo que estamos viviendo con este Gobierno es un chantaje permanente, algo inédito y desgraciadamente para todos los españoles el cuento de nunca acabar.
Y esta semana se han celebrado 2 vistas en el Tribunal Superior de la Unión Europea para debatir sobre las cuestiones prejudiciales presentadas en contra de la ley de amnistía. Ante una quincena de jueces y otros tantos abogados y representantes de las diferentes partes, se han escuchado en Luxemburgo allí los argumentos que van a desembocar en una sentencia que se espera aproximadamente que sea a finales de año. Habrá que ver si el tribunal considera las críticas que ha presentado la propia Comisión Europea en contra de la ley o si toma su propio camino. Las vistas en Luxemburgo sobre la ley de amnistía tienen lugar después de que la propia Comisión Europea, cabe recordar, criticara la ley y advirtiese al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de las dudas en cuanto a la legalidad de la norma. En estos términos se ha pronunciado esta semana en una de estas vistas el representante de la Comisión, Carlos Urraca. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Cabe recordar que no solamente la Comisión Europea ha puesto en duda la legalidad de la ley de amnistía, también lo hizo el pasado año la Comisión de Venecia. Y pese a todo, el Gobierno de España insiste en decir que Europa avala la ley de amnistía. Por ejemplo, esta semana ya lo hizo el año pasado Félix Bolaños con la Comisión de Venecia, lo han vuelto a hacer con el informe de la Comisión Europea y aún así, esta semana la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insiste en que Europa avala la ley. Sobre la vulneración del interés general, tanto la propia Comisión de Venecia como el propio Tribunal Constitucional coinciden que la amnistía responde a un fin que responde a un fin legítimo y que no se sostiene, como ustedes han podido también conocer. Digan lo que digan los informes europeos y la Comisión de Venecia, como vemos, Moncloa tiene sus propios argumentos y sus propias interpretaciones. Mientras, el prófugo Puigdemont, a quien no se le ha aplicado la ley de amnistía por haber malversado fondos públicos, ha solicitado al Tribunal Constitucional que se le aplique la amnistía y la adopción de una medida cautelarísima que suspenda la orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión que pesa en su contra. En un escrito, el prófugo alega que se trata de una medida de privación de libertad dictada sin condena previa y cuyo cumplimiento produciría efectos inmediatos, actuales y sobre todo irreparables, ya que afecta al núcleo más esencial, dice Puigdemont, de los derechos fundamentales. Bueno, está claro que el prófugo va a intentarlo todo. Veremos a ver qué hace el Gobierno. Ya nos contaba hace unas semanas Miguel Ángel Pérez que incluso estaban barajando que recurriera a la sala vacacional del Tribunal Constitucional para que Pumpido pues pudiera obrar sus habituales milagros, ¿no? Veremos a ver en qué queda todo esto, pero respecto a la ley de amnistía y bueno, pues ese veredicto que tiene que dar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo me quedo de verdad con ese demoledor alegato del abogado de la Comisión Europea, no de un partido político, insisto, alegato de la Comisión Europea. Y vamos con más asuntos porque la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un paso sin precedentes al cuestionar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon las condenas a varios exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el caso conocido de los ERE fraudulentos. Entre los beneficiados por la decisión del Constitucional se encuentran los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán, cuyas condenas por prevaricación y malversación fueron anuladas el pasado año, en el año 2024. Ahora la sección primera de la Audiencia de Sevilla plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde argumenta que las sentencias del Constitucional podrían contravenir el derecho de la Unión Europea. En particular, los magistrados sevillanos expresan su preocupación por la posible impunidad en la persecución de la corrupción. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un serio varapalo al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, al cuestionar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sentencias que anularon parcialmente las condenas de una decena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE. En un auto de 61 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Tribunal sevillano acuerda suspender la aplicación de las sentencias del Constitucional, mientras que el Tribunal de Justicia de Europa se pronuncie. Los magistrados advierten que la doctrina impuesta por el TC impone una lectura de los delitos de prevaricación y malversación que podría chocar con el derecho de la Unión Europea. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares. El hecho de que la audiencia ayer en Sevilla haya tenido que mandar al Tribunal de Justicia la sentencia del Constitucional de los ERE es algo inaudito en nuestra historia jurisdiccional.
Según la audiencia, la actuación del TC no solo menoscaba la tutela judicial efectiva frente a la corrupción, sino que también invade competencias de la justicia ordinaria. Consideran que el Tribunal de Conde Pumpido ha suplantado al Supremo como intérprete de la legalidad. Gracias, Adrián. Otra semana ha sido protagonista también el que fue diputado de Sumar, Íñigo Errejón, y portavoz parlamentario. El exdiputado ha dado el primer paso para querellarse contra la actriz Elisa Muliá por un delito de calumnias. El exportavoz ha solicitado a los juzgados de Madrid la celebración de un acto de conciliación, que es el requisito previo para poder acudir a la vía penal. Además, también solicita que le indemnice con 10.000 euros. Todo ello se produce cuando hemos conocido que la actriz, además, ha reconocido en un audio que no considera que Errejón incurriera en un delito, aunque sí afirma que cometió abuso de poder por el cargo que ostentaba por aquel entonces. Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Y han salido a la luz unos audios polémicos de la actriz Elisa Muliá con Soraya, una de las testigos del llamado caso Errejón. Soraya no solo es dueña del piso donde supuestamente ocurrieron los hechos, sino que también es amiga de la actriz. En los audios, Muliá presiona a la testigo para que no contradiga la versión que ella misma relató ante el juez tras denunciar al político Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. Le llega a decir literalmente, facilita un poco la situación. Lo único que te estoy diciendo es que facilites un poco la movida, ¿sabes? Sí, que se archiva, que se archive por falta de rotundidad ante la justicia, lo que la justicia requiere, pero no por denuncia falsa, porque falsa no es, tía. Falsa no es mi denuncia. A pesar de ello, la testigo se mantuvo firme y expresó que cuando la citaran, ella se ceñiría a los hechos que vivió. Y eso fue justo lo que hizo. El pasado 20 de junio declaró ante el juez y aseguró que lo de la bebida es un invento y que no se esperaba que la actriz fuera capaz de deslizar la posibilidad de que Errejón le hubiese puesto alguna sustancia en su copa la noche de los hechos. Frente a estas declaraciones, Muliá quiso dejar claro que el expolítico no incurrió en este delito, pero que sí que hizo abuso de poder. Yo no le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía. Yo tampoco creo que fuese un delito. Pero yo tuve que contar lo que a mí me hizo porque todo explotó por miles de denuncias anónimas. Y entonces él dimitió. Y en su carta de dimisión dijo que se había propasado y que había tenido comportamientos machistas y demás. La denunciante quiere hacer entender que ella no denunció a Errejón por delito, sino porque al ver a numerosas mujeres denunciar en anónimo, ella quiso dar la cara. Soraya, sin embargo, ha finalizado los audios con esta contundente declaración. Y la realidad, tía, es que tú estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho. Por su parte, Errejón querellará contra Muliá por calumnias en las redes si la actriz no se retracta y le indemniza con 10.000 euros. Además, según la defensa de Errejón, tras la declaración de los dos testigos propietarios de la vivienda donde presuntamente ocurrieron los hechos, la señora Muliá reaccionó en su cuenta de Twitter publicando mensajes en los que siempre, según la defensa, lanzó acusaciones falsas contra Errejón. En ellos se le atribuía un supuesto intento de extorsión para influir en el testimonio de todos los testigos. Bueno, esto va camino de convertirse en un auténtico culebrón. Luego hablaremos de este asunto porque además hay un audio en el que la amiga pues relata un poco lo que pasó aquella noche y de alguna manera pues cuenta cómo la propia Elisa Muliá le dice no, es que bueno, me ha entrado aquí en tu casa y le he dicho que no, que luego en la suya, con lo cual está reconociendo que en un primer momento ella tenía intención de que sí que hubiera algo entre ambos. Sea como fuere, lo veremos a ver. También me parece muy significativo lo que comentaba nuestra compañera de cómo ella reconoce de alguna manera que no iba a denunciar, pero que se ve obligada a hacerlo por la presión mediática que hubo después de que salieran a la luz esas denuncias, ¿no? Y yo siempre digo que a mí me parece muy triste cómo se juega con esta gente porque al final terminan siendo juguetes rotos. Pero ya les adelanto que al final del programa, antes de despedirnos en la última parte, vamos a hablar con Luca Costantini, que es el autor de este libro que tengo aquí, El personaje Íñigo Errejón, historia política de una impostura. Le preguntaremos por este caso y con él nos ayudará también a desentrañar un poco más, pues eso, el personaje, ¿no? Que como dijo él, había terminado confundiendo la persona con el personaje. Y nos vamos también hasta Granada porque hay fecha y hora en otro caso que también conocemos desde hace ya años, que es el de Juana Rivas. Este próximo martes, el 22 de julio, entre las 10 y las 11, Juana Rivas debe entregar a su hijo menor Daniel al padre de este, a Francesco Arcuri. Lo ha ordenado esta semana el juzgado de instrucción número 3 de la capital granadina. La justicia española da cumplimiento así a la sentencia de la italiana, que en febrero del pasado año señaló que es el padre y no Rivas quien
quien tiene la custodia legal del menor de 11 años. Nos vamos hasta ES Radio Andalucía. Allí está nuestra compañera Laura Montes. Laura, buenos días. El caso de Juana Rivas vuelve a estar en el foco judicial. Un juzgado de Granada ha ordenado que entregue a su hijo menor, Daniel, de 11 años, a su padre, el italiano Francesco Arcuri. La fecha y hora se han fijado para el próximo martes 22 de julio. Este auto se apoya en una resolución emitida por un tribunal italiano que concede al padre la custodia y rechaza suspender la entrega pese al proceso penal abierto por presuntos malos tratos hacia el menor. La defensa de Rivas insiste en que el niño no ha sido escuchado y alerta de un posible peligro físico o psicológico. Tanto es así que diversos colectivos feministas y contra la violencia de género han lanzado una campaña a través de Internet que busca reunir 100.000 firmas para frenar la entrega del menor a su padre. La petición denuncia que el menor podría estar en riesgo, ya que su padre será juzgado en Italia el próximo 18 de septiembre por presunto maltrato físico y psicológico. Los impulsores piden que España aplique la normativa europea que permite frenar custodias que puedan vulnerar el interés superior del menor. Recordemos que Juana Rivas saltó a la opinión pública en 2017 tras negarse a devolver a sus hijos al padre, amparándose en que éste había sido condenado por maltrato. Tras permanecer semanas escondida con los menores y ante la acusación de secuestro, finalmente accedió a la entrega de los mismos a su padre, que llevaba más de 15 meses sin verlos. Fue condenada por estos hechos, pero luego el gobierno la indultó parcialmente. Bueno, sobre este caso decir una cosa. La ministra Sira Rego ya ha dicho que va a pedir a la Fiscalía que impida que tenga que entregar al niño Juana Rivas porque dice que el menor ha escrito una carta diciendo que está aterrorizado con la posibilidad de volver con su padre. Yo, por suerte o por desgracia, este tema le he seguido muy de cerca y solo quiero decirles una cosa. En Italia, donde se ha hecho un seguimiento exhaustivo, decidieron darle la custodia al padre, a Francesco Arcuri, tras descartar todas las acusaciones y concluir que Rivas, y voy a abrir comillas porque es importante lo que dice, tiene un funcionamiento psíquico severamente patológico y grandes habilidades manipuladoras hacia los menores. De hecho, el niño tuvo que declarar en Italia y lo que dijo, porque esto no es la primera vez que sucede, digo lo de las cartas y cosas así, dijo, me obligó a hacer vídeos en referencia a su madre, me obligó a decir que quiero vivir allí, en Granada, pero yo no quiero vivir allí, yo quiero vivir aquí. Y en clave económica, Bruselas ha abierto este jueves un expediente contra nuestro país, contra España, por su intervención en la OPA de BBVA, Banco Sabadell. Victoria Pérez, buenos días. Buenos días. La Comisión Europea considera que el Gobierno vulneró la Ley de Defensa de la Competencia al elevar la decisión al Consejo de Ministros sin justificación suficiente y al impedir la fusión de ambas entidades durante 3 años. Además, la Unión Europea cuestiona 2 normas españolas que otorgan al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un poder de veto que podría contravenir el derecho europeo y restar competencias al Banco Central Europeo. Bruselas exige cambios legislativos en un plazo de 2 meses y advierte que, de no cumplirse, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de Europa. La libertad de establecimiento y de capitales no puede verse limitada por poderes discrecionales, señala la Comisión, que defiende que las fusiones bancarias fortalecen la unión bancaria y benefician al conjunto de la economía europea. Cuerpo, por su parte, ha dicho que las leyes españolas van en la línea de los objetivos de la Unión Europea en cuanto a la libre circulación de capitales y avances de la unión bancaria. Este es el inicio de un procedimiento en el cual colaboraremos de manera constructiva con la Comisión, dando toda la información y las aclaraciones que sean necesarias. Con nosotros también tranquilidad de cara a la propia operación que sigue su curso. Son 2 planos que van a ir evolucionando en paralelo y esperamos que efectivamente al final prevalezca nuestra posición, tanto legal como técnica, de que estas 2 normativas están perfectamente alineadas y la actuación del Gobierno ha ido en todo momento alineado también con nuestra normativa doméstica, como no puede ser de otra manera. Este procedimiento de infracción que ha abierto la Comisión es el segundo rapapolvo de Bruselas al Gobierno por su injerencia en la operación de BBVA Sabadell. Pues muchas gracias por esta información. Quedan 4 minutos para las 9 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a la tertulia, pero antes, Adrián Pajares, una recomendación estos días que estamos todos, bueno, todos no, algunos estamos aquí trabajando, pero otros tienen la suerte de irse de vacaciones y se ponen en carretera. Cuéntanos. Pues sí, porque yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez ya iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según decían, pero un día casi acabo teniendo un accidente y los radares te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. Pues el otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 kilómetros por hora y claro, multa al canto.
Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te fríen a multas por un despiste. Pues ahora uso Radarbot. Sí, Radarbot es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares, fijos, de tramo, con velocidad media, puntos negros, vamos, de todo. Ahora a mis viajes a Palencia, con P, son mucho más tranquilos, porque sé que no me los va a amargar pues ninguna multa. Así que si os queréis volver a casa de estas vacaciones con una multa, si no os queréis volver a casa de vacaciones con una multa, descargaros gratis Radarbot desde la tienda de todas las aplicaciones, desde la app Radarbot. La Trinchera de Llamas es radio.